causa del suicidio. Pero no, porque el suicidio no está respondiendo una pregunta. ¿Por qué el suicidio es un hecho social? Bueno, entonces, ¿qué es un hecho social? Forma de pensar, hacer, actuar, sentir, lo que hace la cohesión hacia el individuo que es exterior. Bueno, bien, hay una definición y están sus dos características. Acto seguido hay que explicar las dos características, porque no se explican solo mencionándolas. ¿Por qué? Porque, bueno, es un modo de ser, ¿no? Es un tipo de acción el suicidio. ¿Cómo lo define al suicidio? Ahora volvemos al hecho social. ¿Cómo lo define? La primera organización es definir el objeto. ¿Qué es un suicidio? Quitar la vida. Quitar la vida. ¿Qué más? Está alguien discutiendo con todo el mundo, mirando cómo lo definieron otros, el suicidio. Pero él le va a dar una definición concreta, precisa. Sí, claro. Las personas se quitan la vida, ¿no? Ese tipo de muerte que es el resultado de que la persona se quita la vida. Sí, pero hay otro elemento más en la definición. Porque piensen que yo me subo una escalera, y me caigo y me mato, y me quité la vida. Yo fui, me subí a la escalera, me quité. Lo hace con la intención. Sí. Conociendo los resultados Claro, de si la persona que se cae accidentalmente no sería un suicidio. Consciente de que esa acción que va a realizar, ¿no?, va a terminar con su vida, ¿no?, que lo va a llevar a la muerte. Le salga o no le salga. Viste que a veces sale mal. Bueno, leer las reglas del método sociológico nos indica que hay que definir al objeto. Tiene que estudiar la sociología que se está investigando. Bueno, entonces hay que definir el suicidio. Si la sociología es el estudio de los hechos sociales, hay que explicar por qué el suicidio es un hecho social. Ya me dijeron, ahora me van a explicar cuáles son las dos características. Porque en términos generales, ¿qué significa un carácter exterior al individuo y que tiene un carácter coercitivo? ¿Qué significa? Después vamos a ver las características del suicidio. Pero ¿qué significa que un hecho social actúa de forma tal a través de estos dos componentes? ¿Qué quiere decir que es externo al individuo? La sociedad se impone a uno. Sí. Y se da en el proceso de socialización. ¿Qué es lo que se da en el proceso de socialización? El derecho no sean volteros. Aparte, cuando arranca Durkheim en el primer capítulo, que dice que es un hecho social con la pregunta y todo, dice, llegamos a este mundo que está todo funcionando, ¿no? Nos encontramos con un mundo de bienes culturales, de usos culturales. Llegamos a este mundo y nos encontramos con la familia, que está ahí, todos sonrientes esperándonos, ¿no? Cuando llegamos a casa, bebés, hospital, estreno, nacimiento. Llegamos y el mundo ya está funcionando. La familia, el lenguaje, las religiones, las normas de tránsito, la vestimenta, ¿no? La población está ahí desarrollando distintas actividades, con lo que nos encontramos es con una historia, ¿sí?, de tecnologías sociales, ¿no? La sociedad ha estado haciendo cosas a lo largo del tiempo y nosotros llegamos, parece que las ideas, los afectos, llegamos y ya existe el amor y el odio y la envidia, el cariño, los celos, las ideologías políticas, las creencias religiosas, los bienes materiales, los cubiertos para comer, y nos compran unos de plástico que no nos lastiman la boca estamos aprendiendo. Todo está ahí, ¿sí? Llegamos a este momento y todo está desarrollándose. Entonces, los hechos sociales son exteriores al individuo. Es más, son independientes de las conciencias individuales.
iguales. No importa cómo yo me vista, la vestimenta es un hecho social. No importa si soy comunista o soy kirchnerista. ¿Sí? Esas dos ideologías políticas, esos dos sistemas de creencias políticas, la independencia por fuera de nosotros, de nuestras conciencias individuales. No importa la forma de cómo milito el kirchnerismo, cómo soy militante dentro del comunismo, ¿sí? El Partido Comunista. Son exteriores. Son exteriores las religiones, son hechos sociales las religiones, las ideologías políticas, los sentimientos, porque ¿qué son los hechos sociales? Toda la forma de hacer, de pensar y sentir, son las acciones, son los pensamientos, son los sentimientos, ¿ok? Sí. Bueno, pero no se lo olviden esto. Vuelvan sobre eso, explíquenlo, cada una de esas partes. Y tienen los hechos sociales un poder coercitivo. La sociedad, a través de la sociedad, todo el tiempo nos está presionando para que actuemos, ¿no?, en el sentido correcto. Y cuando no lo hacemos, esos hechos, la misma situación nos ofrece resistencia. O nos dan un cachetazo, en el peor de los casos, en el peor de los casos nos meten presos, nos dejan de saludarnos, nos echan del grupo de amigos. Perdemos una materia por no asistir, que no tenemos la asistencia del 75%. Todo el tiempo, ¿te das cuenta? Te movés y hay reglas. Te movés y la sociedad te hace sentir su poder coercitivo. El bebé se arrastra, se gatea, y va a tocar, ya se lo di ejemplo, ¿no? ¿Qué toca? El chupe, ¿y qué le grita a toda la familia? No, el pibe nace, llora, se pega un susto bárbaro. A veces no, se va a reproducir cientos de veces y se va a constituir en el límite, en la palabra que representa el límite de lo que no está bien, de lo que no tiene que hacer. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué el suicidio es un hecho social? Ahora que ya pasamos en claro los dos elementos. ¿Qué les parece? Pensémoslo entre todos, no lo dice en ningún lado, no hay ningún párrafo en el que lo explique. Es un tramposo. Aparte es muy difícil encontrar la dimensión coercitiva del suicidio. Es muy difícil. Bueno, ¿por qué el suicidio es un hecho social? Vamos, ¿vos por qué dirías? ¿Dónde está el carácter external del hecho social? A ver, sigue bien. Todas las formas de pensar y de sentir y todas las creencias que ya están impuestas cuando uno viene al mundo, o sea, digamos, ahí está, digamos, lo externo, estaría ahí, no sé, pues, algo que ya existe y se impone cuando yo vengo al mundo, ¿no? ¿Sí? ¿El suicidio? Segundo, sí, es una acción, ¿no? Puede ser como problema, un elemento de la vida social, una forma de terminar con la vida, ¿sí? Exterior. ¿Sabes cómo lo advertimos? En esta sociología que está siguiendo un método científico riguroso, ponele, ¿no? Tú no va a mirar, no va a mirar suicidio, no es laboratorio de biología, ¿no? Que se cierra la gente y se mira a ver hasta cuándo aguantan, nada de eso. Es una sociología que trabaja muchísimo con la estadística. Ese es uno de los grandes legados del Durkheim. Cuando ustedes miran el texto del suicidio, está lleno de textos, párrafos, oraciones. Arduo.
pero sus causas son sociales, ¿no? La sociología tiene el poder de explicar hechos sociales. Y las causas del suicidio son sociales, y él los va a encontrar en distintas variables. Bien, vuelvo al carácter de exterioridad. Mira, es tan exterior que cuando llegamos a este mundo, seguramente hay un abuelo que se suicidó en otras épocas, cientos de miles de personas que se suicidaron. Lo vemos en los cuadros. Mira, la década de 1810, la década del 20, la década del 30, ¿sí? Y está mirando, está haciendo cruces y viendo que, bueno, el suicidio se sostiene con cierta regularidad, o sea, existe, ¿no? Es que durante una década se interrumpe y nadie más se suicida. Es parte de una corriente más de la vida, así como la muerte y así como el nacimiento. La sociología tiene que analizarlo, ¿sí? Pero pensando sus causas sociales. Pero claro que es exterior. Y aparte tiene independencia de las conciencias individuales. Porque está afuera, porque cada individuo lo vive de determinada manera, porque las causas que lo llevan a tomar esa decisión son distintas, pero son sociales. Bueno, está plasmado en la estadística la exterioridad del hecho social. ¿Y por qué tiene un carácter coercitivo? No, siempre. Bueno, ese es un elemento básico. Por ejemplo, por todas las religiones. Las religiones dicen, no, está bien, la sociedad, la religión, dentro de la familia, en todos los aspectos están mal vistos y sí. Bueno, vamos hasta acá. Pero, perdón, siempre va a ser un hecho social, sea cual sea el motivo, digamos. ¿Qué quiere decir que sea motivo? Porque, digamos, es lo mismo una persona que se suicida porque lo despiden del trabajo y no tiene para llegar a fin de mes, que una persona que se suicida porque encontró a la mujer con el amigo, digamos. Todas las mujeres que Claro, pero bueno, hay gente que... hay que decirlo, que toda la gente desde chiquitito, Sí. te vas a dejar y te van a dejar. No es la muerte de nadie. Te dejan, te va a doler y te vas a preparar para otra relación. Volvemos al amor libre. Nosotros tenemos la idea fija. Hay una parte Ahora vamos. Sí, sí. Hay una parte que dice ahí en el texto, por ejemplo, que no cuenta como hecho social, por ejemplo, si la gente descuida su salud, no cuenta como suicidio, digamos, si la gente tiene un deporte arriesgado que puede ser que se muera, pero no está directamente... Es feliz arriesgando, Claro. no sé, haciendo turismo de aventura. sabe que se puede morir, pero... Yo no soy feliz cuando hay que movilizar 5 helicópteros para buscar a 2 que se quedaron en un refugio en el medio de la nieve, pues no tendríamos que usar la guita para abandonar a nadie. Pero son felices. O sea, no es que están buscando morir, están buscando vivir, ¿no? Más altura, más disfrute, más goce, más éxitos, más puntos, más cerca de premios y de reconocimientos mundiales, qué sé yo, la carrera de autos, los automovilistas. Sí, hay riesgos, como hay riesgos cuando cruzamos la calle, con el semáforo en medio y tiene un riesgo por encima. Ni cuando cruzamos la calle, ni cuando se entrenó esa pareja para subir al Himalaya, y lo estaba haciendo para el fin de quitarse la vida. Pero por eso es tan importante la definición, como dijimos recién. Tienen que agregar esa idea de y es consciente de que esa práctica va a terminar con su vida. Hay un objetivo que es quitarse la vida, ¿no? La plena conciencia de que ¿por qué va a llevar? Tenemos salvavidas, cintas, botiquines y todo eso lo apega a la vida, ¿no?
instancia del tratamiento del sentido común, que hace el sentido común. Todavía es así, ¿no? Vale. El análisis sociológico, no el análisis psicológico. Es un análisis que tiene que hacer la sociología, que tiene que mirar grandes masas numéricas además. Está mirando tasas, porcentajes, 10.000 personas cada millón de habitantes, ¿sí? No es la perspectiva psicológica, que va a tratar de entender desde otra perspectiva, desde otra lógica, con otras herramientas, con otras categorías, y mirando otros aspectos en la vida de quienes tienden al suicidio, ¿no? Entonces va a atender a lo espiritual, a lo sentimental, ¿no? A la experiencia concreta de los individuos. La sociología de Durkheim, ¿no?, propone un análisis del suicidio muy específico. La causa del suicidio, la causa de un hecho social, siempre se explica con otro hecho social. La causa del suicidio hay que buscarla en la sociedad y la explican otros hechos sociales, que son maneras de ser, de pensar y de sentir colectivas, sociales. Entonces le dije que trabajaba. ¿Te ha contestado? Sí, Vos preguntaste. claro, yo pregunté, porque yo dije que, bueno, una persona que se suicida porque lo echan del trabajo, y eso para mí, por ahí sí es un hecho social, porque siempre en las épocas de crisis siempre hay despidos en los trabajos, pero lo otro es como más... No estás lejos respecto a... No estás lejos de Durkheim. Porque son las crisis. Sí. Pero la aplicación no es individual, es social. En momentos de crisis, las instituciones debilitan el lazo con los individuos. Los desconocen, dejan de verlos, dejan de regularlos, de integrarlos, de cohesionarlos, de atraerlos, de alojarlos, de llamarlos, de conocerlos. Y los individuos se quedan como individuos, sueltos, sin ataduras, sin ligazones, no saben qué hacer. No ven nada, no pueden caminar porque les faltan las orientaciones justas para la vida. Entonces no es porque lucharon del trabajo. ¿Sí? Para Durkheim, que son las instituciones que cuidan, ¿no?, la relación, el lazo con los individuos. Está ahí el tema, ¿no?, el abordaje. Sobre todo el trasfondo económico, político. Sí. Entonces siempre es necesario volver, y esto no es de hincha que yo soy, insisto con lo mismo, es que las categorías de análisis de Durkheim son, en principio, dos: integración y otro. Y no las podemos soltar, ¿sí? Para explicar todos los temas que Durkheim explica, no las podemos soltar. Como no podemos soltar ni hacer oídos sordos, ni hacernos los distraídos con el hecho social. Hay que arrancar siempre con el hecho social, ¿sí? Ya lo hicimos recién. Trabajamos con el hecho social y sus dos características, ¿no?, la coerción y la exterioridad. Para explicar el suicidio, tenemos que hablar de las dos categorías que van cobrando fuerza a través del proceso de socialización, ¿no? Bueno, entonces, la integración y la regulación. Son procesos, no son ideas sueltas, son procesos muy activos, muy presentes, a través de los cuales las instituciones
establecen el lazo con los individuos. Es decir, la sociedad establece el lazo con los individuos. Y los procesos de regulación son aquellos en que la sociedad, a través de las instituciones, establece, ¿no? Regula, orienta, sanciona y premia a los individuos, a través de las instituciones. Chiquititos los individuos, chiquititos, lo que la idea de la sociedad es lo que está más presente en Durkheim para explicar los hechos, ¿sí? ¿Quiénes integran, sí, la sociedad? Sí, pero ¿quiénes adentro de la sociedad? ¿Quiénes? ¿Qué hay dentro de la sociedad? Las instituciones. Barra, grupos, barra, colectivos, barra, organizaciones. ¿Sí? Ya hablamos del grupo de amigos integrantes, ¿no? Alguien que no tiene amigos. No tiene un par, ¿sí? Diría Durkheim, es una socialización complicada, ¿no? Tienen grupos de amigos, a veces estoy metiendo la pata. Y lo peor que les puede pasar en la vida es tener amigos. Sería una elección, pero para Durkheim no. Hay una anomalía ahí. Porque estamos pensando en instituciones. ¿Por qué habla de un grupo de amigos? Bueno, también es una institución. No tiene un nivel de formalidad, no hay una bandera en la puerta, ni vidrios quitados, ni ascensores. Es una institución. Es muy importante. Porque integrar es cohesionar, es contener, ¿sí? Es generar sentido de pertenencia. Eso hacen las instituciones, generar sentido de pertenencia. El grupo de amigos genera ese sentido de pertenencia y promueve la confianza en los individuos. Fortalece la subjetividad de cada uno. El grupo de amigos te espera, te acompaña, se pone en contacto con vos. Vos tenés un lugar dentro del grupo, ¿no? de amigues. Y a veces lo perdés por elección propia, diría Simmel en la última unidad, ¿no? Y entras a otro círculo, a otro grupo de amigos, porque eso también nos va sucediendo, ¿no? Entonces no perdemos, vamos como innovando y vamos fortaleciendo o complejizando nuestra sociabilidad. El grupo de amigos es una institución porque fundamentalmente funciona a partir de un conjunto de reglas. Ya las hablamos el otro día. Adentro del grupo de amigos hay formas de comportamiento aceptadas y otras que son, si son violadas, son castigadas, ¿no? Hay un deber ser, hay moral dentro del grupo de amigos, ¿no? Esa moral de la que tanto habla Durkheim, hay una moral colectiva que regula, que orienta y que integra. Fíjense, dentro de la misma institución aparecen los dos mecanismos, los de integración y los de regulación. Todas las instituciones son leyes y son hechos sociales. No nos estamos yendo de la idea del hecho social. La amistad es un hecho social. ¿Por qué? Sí. ¿Y qué más? Estaban antes. Sí. Existe más allá de las conciencias individuales, antes y afuera. Sí. ¿Y qué más? ¿Por qué? Porque te condiciona en tus comportamientos, ¿sí? Te orienta, está ligado como organización a un grupo, a un conjunto de reglas. Esas reglas que los integrantes de ese grupo tienen que ir interiorizando, ¿sí? Y cuando las violan son castigados.
cooptación, ¿no? Que no te tengan confianza es un modo de sancionar. Entonces la amistad es un hecho social, ¿sí? Y es una institución, y hay reglas. ¿Las fallas en la integración y en la regulación son de la sociedad o de las instituciones? Es que las instituciones, pensamos a la sociedad y eso es como nuestro primer parábola, es la sociedad. Pero para ir analizando tenemos que ir mostrando que esa sociedad está constituida por instituciones. Que la sociología de Durkheim es una sociología que se impone el análisis de las instituciones y de las relaciones que ellas se establecen con los individuos y de los individuos con las instituciones. ¿Sí? Entonces, en el análisis del suicidio están presentes siempre estos dos. El autor va a construir una tipología del suicidio. Es una tipología, es abstracta, ¿sí? Y extrema las posibilidades, no hay nada en el medio. O hay déficit de integración o hay exceso de integración. O hay déficit de regulación o hay exceso de regulación. Y que no hay nada en el medio, sí, en la vida real sí. Pero este es un esquema teórico, por eso se le llama tipología. Es una clasificación de los tipos de suicidios. ¿Sí? ¿Pero por qué los compañeros de ustedes dicen que sí tuvieron clases de suicidio, que tuvieron el cuadro del exceso? Sí, pero tuvimos en otro parte como un pantallazo que nos de Durkheim. Las dos categorías la regulación y la integración, ¿sí? El autor nos dice que a veces hay mucha regulación y a veces poquita, o nada, anulada. Acá está el exceso y acá está el déficit, y lo mismo con la integración, ¿sí? Y respecto a los tipos de suicidio, esa clasificación que hizo a partir de leer y mirar datos y a lo largo de los años ir contraponiendo lo que sucede en un país y en otro y en un grupo, ¿no? Termina construyendo una tipología del suicidio. Trabaja con datos estadísticos. ¿Y saben qué hace? Cruces. Cruza datos. Escucharon esta idea de cruzar datos, ¿no? Yo puedo cruzar datos mirando el mercado de trabajo en la Argentina. Y puedo cruzar trabajo informal, aquel que no está sujeto a derechos. Trabajo activo e informal que abunda en nuestro país, es uno de los principales problemas. Porque las personas no tienen aporte obligatorio, no tienen son reconocidas por un sistema de salud, por millones de cosas, porque no es un trabajo sujeto a derechos, como si tiene otra parte de la población. Entonces es un problema enorme. Si yo cruzo el trabajo informal por género, cruzo por género, ¿qué me da? ¿Qué me da el cruce? Bueno, y me arroja un número que dice que la informalidad está feminizada, que quienes tienen trabajo informal son en su mayoría mujeres respecto a los varones. ¿Se entiende? Ahí hice un cruce. Puedo hacer muchos cruces.
los datos estadísticos me permiten hacer estos estudios. Bueno, si no, con los cruces, pues hizo un montón y entonces cruzó tasas de suicidio, que es lo que le mira, tasas de suicidio. Haciendo esos cruces con distintas variables, ¿no? Elementos que van variando. Mira en un país, por ejemplo, mira las tasas de la década del 10, del 20, del 30, del 40, y dice, para, ¿y acá qué pasó? ¿Qué pasó acá? Porque la tasa lo que está indicando es un movimiento atípico, ¿no? Cuando lo pasa a un gráfico, ve que la curva subió, que venía, y de pronto hizo así, la tasa de suicidio, ¿no? Entonces tiene que explicar ese aumento. ¿Pero qué pasó? En Alemania, en la década tal, ¿qué pasó? Para que haya subido así la tasa. Mira en otros países, no. Constante. Mira en otra región, no digo ese salto constante. Entonces dice, no, entonces acá pasó algo. Tiene que investigar. Y lo que va a mirar es qué pasó en la sociedad en este periodo para que la tasa de suicidio vaya a aumentar. ¿Sí? Por ejemplo, descubre periodos de crisis económicas industriales muy profundas. Para poder dar cuenta después, bueno, y es la crisis, sí, pero ¿por qué? ¿Qué efectos tiene la crisis sobre la vida, sobre la sociedad y sobre la sociedad, sobre las personas? Y bueno, las crisis influyen en los marcos regulatorios. Piensen en la crisis que está viviendo Europa del Este, lo que está pasando en Rusia, en Ucrania y en otros países. Ya sabemos que esos países están en guerra, ¿sí? Y que, como producto de esa beligerancia tremenda y de todo lo que está por venir, que es muy grave, y ustedes tienen que seguir la lectura de la noticia, porque estamos en un mundo conducido por gente perversa y que no es que no haya resistencia a Rusia sobre lo que está haciendo Putin en este momento, ¿no? Está alistando más personas de la sociedad civil, varones, a los ejércitos para redoblar las apuestas, sí. El uso de la arma nuclear. Que cierra el grifo y no le da más gas a Europa. En Europa ahora le va a pasar cosas que se pasan a nosotros, que no abrimos el gas porque nos sale tan caro que no podemos pagarlo, ¿no? Y durante décadas y décadas. Fíjense cómo se desestructura la vida de las personas, porque las instituciones, ¿sí?, responden o no responden, porque ya no tienen el mismo lugar dentro de la sociedad, no cumplen las mismas funciones. ¿Sí? No pueden, ¿no? Con ese conjunto de reglas no tiene sentido en un contexto de guerra. ¿Qué me importa si hay que pagar los impuestos? ¿No? Si pagué el gas, ¿me parece? O sea, si hay una guerra, lo que tengo que hacer es dejar la casa. Y la casa no la voy a tener más, porque se va a destruir en un bombardeo. La escuela de los pibes. ¿Y qué escuela? Tengo que salir corriendo con ellos y meterme en un refugio. Miren cómo las instituciones pierden su sentido primario, original, para pensar una situación bien drástica. Entonces, eso que venía sucediendo y que constituían los movimientos regulares de la sociedad, que era el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Yo vengo todos los jueves, doy las clases, prácticos a la mañana,
se da con regularidad y que tiene que ver con integración y con regulación, ¿no? La institución que genera procesos de integración, recluta estudiantes, ustedes vienen, se escriben, les genera las condiciones, se sientan, toman la clase, dan un examen. Yo vengo porque me gusta lo que hago, dentro de lo que hago es una de las cosas que más me gusta, dar clases, no otras cosas de la universidad, investigar con mis colegas, ¿sí? Pero aparte me pagan un sueldo. Yo tengo que cumplir mi horario. Es que ahora estoy dando muchas horas de clase, chicos, por eso me mareo. Y por eso esta es mi última clase con ustedes. Después viene otra profe. Porque como la profe pidió licencia, Cecilia, nos repartimos entre Mariana, que ya la tienen, que va a dar más práctico, Aña, que es otra profe, y yo hasta fin de año, porque era muy difícil encontrar otro profe que tenga ya trabajada esta materia y los contenidos y la lectura. Bueno, pero porque los quiero, pero también porque me pagan. Y no puedo venir 2 horitas e irme corriendo porque tengo que ir al médico. No, puedo dar 4 horas, ¿sí? Me pagan 4 horas este jueves, 4, ¿sí? Y además no puedo venir a charlar de lo que quiero. Tengo que cumplir el programa, tengo que hablar del Durkheim y del suicidio. Miren cómo la institución, con la regulación y la integración, funciona en un contexto de regularidad y de normalidad. Pero esos contextos se ven afectados por crisis. Como la pandemia puede haber sido una crisis. Sí, claro. Todo, ¿no? Crisis de los cuidados. ¿Quién cuida a los pibes? No hay más escuela, ¿no? Crisis del uso del espacio público. Crisis de las relaciones afectivas. No poder ir a ver a los viejos, a visitarlos. Se desdibujan las reglas. No tienen el mismo sentido ni la misma fuerza para los individuos. Entonces no sabemos qué hacer. No veníamos a la universidad. ¿Y cómo iba a dar la clase yo si no podía venir a la universidad? Imagínense, ¿no? La vulnerabilidad, la incertidumbre, ¿cómo lo íbamos a hacer? Tuvimos que dar clase a través de la aula virtual. El primer semestre no eran clases así, las grabábamos o grabábamos audio, por eso hay mucho material que es del 2020. Y en el segundo semestre ya nos conectábamos. Nunca habíamos hecho ese proceso de dar clases a través de un aula virtual todas las semanas, con una pantalla en la que nadie se ponía visible. No sabíamos si estaban durmiendo, si se habían ido a hacer las compras, si ya volvían. La mitad no tenía micrófono, la otra mitad no tenía no sé qué cosa. Todo era tremendo. ¿Qué reglas? ¿Tomamos asistencia? ¿Pero qué? Si la gente no está obligada a tener computadora ni conexión a internet, ¿cómo les voy a tomar asistencia? Todas las reglas se desarmaron. Ay, no vamos a quedar sin estudiantes, porque ¿cómo contiene la universidad? ¿O cómo integra, no? ¿Cómo desarrolla? ¿Cómo establece el lazo para seguir pensándose como una universidad que da clases en un contexto que dura 2 años? Bueno, ahí está, ¿no? Como son instancias de crisis. A eso se refiere Durkheim con las crisis, ¿no? Se rompe ese funcionamiento regular que vienen desarrollando las instituciones, que integran y regulan, que hacen las dos cosas todo el tiempo. Bueno, entonces en esos cruces dicen, pero esta sociedad ¿qué le pasó? Crisis económica. Mira, entiendo, ¿no? Cómo las crisis provocan un aumento de la tasa del suicidio. Entonces hay que ir a mirar la naturaleza de esa crisis. ¿Qué hizo que más individuos se quitaran la vida? De que en algunas sociedades, cuando hace el cruce por lo religioso, porque hace el cruce por lo religioso, ¿no? Entonces cruza, él habla de sociedad política o económica. Hace cruces con lo que está pasando en las sociedades en determinado momento, cuando habla de la crisis. Entonces, hace esos cruces entre las tasas de suicidio y la sociedad política. Hace cruces entre las tasas de suicidio y la sociedad religiosa, porque va advirtiendo, ¿no?, en las tasas de suicidio que se suicida más
los integrantes de una religión y menos la de otra. Entonces dice, ¿y qué tiene que ir a estudiar entonces? ¿Cómo son las religiones? ¿Cómo son las religiones? Sí, cómo regulan y cómo integran. Entonces la sociedad religiosa hace otro cruce, hasta cuando afina más el lápiz y hace más juego, más cruza los números, las tasas. Sí, pero fíjate, los casados, al menos que lo suelten, qué raro. Tienen que ir a ver la familia, ¿no? ¿Cuáles son las reglas que establecen los lazos entre el individuo y esa institución familiar? Entonces la sociedad familiar, y no solo, ¿no? Va a mirar cuando hay hijos, cuando no hay hijos, si sos soltero, si sos casado, si sos varón, si sos mujer, así que el cruce de género también está todo el tiempo presente en ese análisis del suicidio. Esta simbología, ¿sí? Lo hace llegar a la conclusión de que en su estudio hay 4 tipos de suicidio. ¿Cuáles son? ¿Cómo los llama? Egoísta, altruista, Suicidio egoísta, ¿sí? Altruista, anónico, fatalista. fatalista. Presten atención a las palabras. Miren acá cómo eligió llamarlo. ¿Qué es el ego? Ahora tiene un ego, dice la abuela de la nieta, ¿no? El yo en primer lugar. El yo es el protagonista. El individuo. El individuo está solo. Es el se quedó solo. Es decir, los lazos, ¿no? Que unen a la sociedad con el individuo ya están a punto, se cortaron. No, se cortaron, están a punto de nada. Se debilitaron de tal forma que de la sociedad lo pierde ese equilibrio, se queda solo. Están en un estado de aislamiento. ¿Sí? ¿Y cuál sería un ejemplo de exceso de integración en caso de suicidio altruista? O sea, pero acá ¿cómo sería? Porque estamos en el egoísta. ¿Dónde pondríamos la cruz acá? Falta de integración. Falta de integración. Falta de integración, bueno, acá. ¿No? ¿Vos ya te querés ir al altruista? No, te preguntaba un ejemplo. O sea, ¿De cuál? De exceso de integración. O sea, ¿qué sería una persona que se suicida? ¿Qué sería un exceso de integración? Acá, en este. Sí. Porque ya sabés que es este. Sí, no, un ejemplo quería preguntarle. O sea, No, pero para que puedas dar ejemplo tenés que definirlo, porque no te alcanza con mostrarlo. Porque cuando lo explicás un poquito, enseguida te aparecen las cosas. Entonces acá en primer lugar, ¿quiénes están? Los otros, otro, altro, altruista. Están los otros. Yo quedo dibujada. La sociedad, no es altruista en cuanto a instrucción. la sociedad está antes que yo. Están los otros antes que yo. Yo no importo, dejá, dice la abuela Moille. Dejá. Son nosotros, es la familia. Yo no como, dejá. Primero ellos y después yo. Sí. Primero la patria, Claro. la nación. Doy la vida por el pueblo. Doy la vida por la causa. De integración. Exceso. Claro. Sí. Estoy metida, es tal ese exceso que yo también desaparezco dentro de ese grupo. ¿Sí? Yo doy la vida por la causa. Como el sentimiento altruista es muy del soldado especialista, ¿no? No que es convocado del altruismo, el soldado que se alista, pero después es también el que se inmola y se llena de explosivos y da la vida por una causa, ¿sí? por los otros, por los suyos, por los propios, por su comunidad.
invalida como individuo. Ahí lo tenés ahí. Sí. ¿Qué te quedaste pensando? Nada, de que un soldado que va a la guerra se calificaría de suicidio, eso, porque no va con la intención de suicidarse. Te dije, va con tiene un la sentimiento altruista. No, tiene un sentimiento. altruista en cuanto al nacionalismo, digamos. Pero dice Turgen que es dentro de las filas del ejército donde más puede aparecer esta conducta. Porque uno imagina que en el terreno de la beligerancia, de la guerra, hay situaciones en las que, y alguien tiene que, sí, y algunos están en el primer paso, ¿no? Alguien se tiene que quedar cuidando que una mina no explote y que se retire todo ese ejército, que no te queda otra y vos sabés que vas a morir cuando saques el pie, ¿no? Cuando te muevas un centímetro, pero salvaste a todos los demás. Y eso es ese altruismo, ese énfasis que tiene que ver con valores como el patriotismo, ¿no? De todos esos sentimientos por los otros, es muy fuerte dentro de ese ámbito. Entonces, no es necesariamente el soldado que va a la guerra. El soldado que va a la guerra lo que quiere es matar a otros para ganar la guerra, ¿no? Además del patriotismo, de luchar por su país. Pero cuando se trata de suicidio, cuando sabés que tu vida se va a terminar por ese acto que vas a cometer, bueno, tenemos esos casos extremos tremendos, no sé, tremendos, es esto, comúnmente como ese terrorismo, ¿no? Que va con la mochila cargada, y se sube al avión y bueno, los aviones, ¿se acuerdan? 11 de septiembre de 2001, los aviones. ¿2001? Sí. Los aviones en las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Quienes se suben al avión pero y operan desde adentro. Sí. No sabemos si es decisión propia de ellos o no. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, en ese caso en particular. Vos decís que no se descubrió como fue guiado desde afuera o Claro. estaban adentro. Sí, no lo tengo presente ahora. Supongamos cuando sí están adentro, ¿sí? El avión se va a caer, el avión va a explotar en el aire, ¿no? Bueno, los otros están antes que esos individuos. La patria, el país, la nación, la historia, la causa, la religión, la política, eso es lo que creen. Bueno, y en los otros dos tipos, ¿sí? Tenemos el anómico, que lo vamos a mirar más hoy con detalle. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa ahí? Aparece la palabra anómico. ¿Qué es la anomia? ¿Con qué está relacionada la palabra anomia? No. Claro, y el A sería signo, ¿no? Entonces, acá hay un límite que los individuos no reconocen. Porque para Turgen las reglas son límites. Lo van a ver en el audio que les pasó Mariana. Las reglas representan los límites. De aquello que no se debe hacer, ¿no? Hacia dónde los individuos tienen que encaminarse, hasta dónde pueden aspirar, ¿no? Las reglas marcan los pisos y los techos. Y eso lo vamos incorporando en los procesos de socialización. Pero en ciertas circunstancias esos límites se desdibujan, se vuelven borrosos y entonces los individuos no saben para dónde ir, por qué pelear, hacia dónde, por qué luchar. ¿Qué pasa, no? Hay un problema en la sociedad que no está regulando entonces los sentimientos y las actividades de los individuos. Y entonces, ¿dónde pongo la cruz? Falta de regulación. Me falta la última, el fatalista.
exceso de regulación. ¿Qué se imaginan ustedes? Es un exceso de regulación. No es que están los límites tan borrosos. O sea, no hay margen para ninguna libertad individual, o sea, porque hay un exceso total. Nada, para donde mirás, No se puede hacer. nada está librado a algún elemento de negociación o de autonomía. Cada paso, cada día, cada hora, cada minuto, cada actividad, cada movimiento, todo está regulado. ¿Qué están pensando? Y en el sentido limitada a la libertad, Un esclavo. mucha gente por ahí se suicida. Bien, ¿no? Los sistemas esclavistas, la situación carcelaria, ¿no? Bien, fíjense que cuando lo vemos en las películas, cuando alguien entra a la cárcel tiene que dejar todas sus pertenencias, ¿no? Yo miro muchos policiales, muchos tremendos, ¿no? Todo estructuradísimo, brutal. Entonces tiene que dejar todo en las cajitas, ¿qué dejan? Y bueno, ¿y qué más? Todo, básicamente. Todo. Y en las Se someten. todo. Pero sobre todo los cordones, los cinturones, eso lo vemos en las películas más viejas, ¿no? Para que se puedan matar. Claro. Que se puedan matar. Bueno. Entonces tenemos esta tipología. Es una tipología. Es un tipo ideal, es una construcción abstracta. El autor va a conseguir varios elementos que le van a indicar que las tendencias al suicidio, ¿sí? Pueden comprenderse mirando estos dos procesos, ¿sí? Donde hay más regulación o menos regulación, más integración, menos integración. Pero también nosotros, esto es un modelo que nos permite hacer algunas combinaciones, ¿sí? Es decir, tiene que haber crisis, no puede ser exceso, pero en una clasificación es así, dual, blanco a negro, sí o no, hay exceso, hay déficit, como esquema orientador para el análisis, está bien. Después, los especialistas pueden jugar un poco más con eso, ¿no? Entonces, no necesariamente, bueno, me entendieron. Suicidio anónimo. Cuando comienza a explicarlo el autor, dice, ¿cómo se llama, no? El anómico, ¿no? Déficit de regulación. Vamos acá. Tenemos que hablar de la sociedad. La sociedad, el estado de esa sociedad en la que se están dando unas tasas altas de suicidio, ¿sí? Hay que mirar cuál es el estado de esa sociedad. Si la sociedad es un poder que regula todo, la vida, los horarios, los tiempos, las actividades, los sentimientos, los pensamientos, claramente hay una relación entre esa acción reguladora de la sociedad, que lo hace a través de las instituciones, y el porcentaje de suicidio. Y eso es lo que va a mirar en el suicidio. ¿Cómo se relacionan las tasas con la acción reguladora de las instituciones? Y como recuperábamos hace un rato, algo que analiza con particular atención son las crisis, porque las crisis son disruptivas, ¿no? Del orden social. Sobre todo las crisis económicas tienen una influencia importante. Cuando se refiere a las crisis, lo van a poder ir viendo en los textos, uno inmediatamente desde el sentido común, y porque somos argentinos, y que nosotros ¿cómo nos van las crisis? Somos de aquellos a los que nos va mal. Las crisis a otros les va bien. Ustedes pensaban que a todos nos iba mal. No.
llevan toda la guita afuera y después nosotros quedamos chequeando, ¿sí? La crisis no la tenemos que mirar solo como crisis de empobrecimiento. Creo que la idea de prosperidad también es asociada a la crisis. Lo que sucede con una cosa o la otra es que todo se da disruptivamente, ¿no? Por eso la idea de crisis es un cambio muy rápido, desorientador. Cambian las reglas del juego, cambian las condiciones. Por eso Durkheim habla de crisis de empobrecimiento y crisis de prosperidad. Y las dos generan un impacto importante en la vida de una sociedad. Fíjense que hay localidades, uno puede pensar en una localidad donde hay un descubrimiento minero, yacimiento, de buenas a primeras, de estar escondido en el río, en la montaña, ese lugar con 200 habitantes que no tienen ni siquiera luz eléctrica, pasan a tener internet, el camino que los comunica con la ciudad principal, agua corriente, planes de vivienda, empieza a llegar mucha gente y se construye empresas, hay una pista de aterrizaje, porque cambian las condiciones, hay empleos para todos, salarios importantes. Eso tiene que haber una crisis de prosperidad, ¿sí? Si pensamos cómo es, ¿no? En el medio lo que pensamos es, bueno, cómo van a vivir los individuos en una situación absolutamente novedosa, los que estaban y los nuevos. Y de hecho, la crisis de prosperidad, y eso es muy típico de la época, porque estamos pensando que Durkheim, después de Marx, pero está mirando un capitalismo, sí, que hace estragos, pero es una industria que no para de crecer. De hecho, en los tiempos de Durkheim, se construye ahí, ¿no? Sí, 1880. Se construye la Torre Eiffel en París. ¿Sí? Nosotros tenemos un obelisco de cemento y ellos tienen una torre de qué material? De hierro, cosa increíble, una arquitectura tremenda, es un ícono, es un símbolo, ¿sí? para la ciudad. Y a la paz, en Europa están teniendo lugar ferias, ¿no? Ferias que nosotros vamos a Salerno, a la feria de... Hay ferias grandes, nacionales, internacionales, la del libro, ferias de la industria. Hay ferias de la industria donde se exponen, ¿sí? Las maquinarias más novedosas, modernas, las herramientas, los productos. Es un continente, ¿sí? La industria, ese mundo industrializado, ¿sí? Es muy próspero, ¿sí? Cada adelanto científico, cada adelanto tecnológico, cada puesta en marcha de una nueva máquina, mientras se van conquistando más mercados, enriquece algunos sectores, ¿sí? O duplica o triplica esas riquezas. Esas son también cuando pensamos en crisis de prosperidad, porque para el autor los suicidios ocurren allí, en esas sociedades donde están sucediendo esas crisis de, ¿cómo lo llamé? De prosperidad, ¿no? Eso, ¿cómo lo mira? Lo mira en las tasas de suicidio, porque esas tasas de suicidio tienen cruces con distintas sociedades, distintos países, en distintos momentos de la historia, en distintas décadas, en distintos años. ¿Se acuerdan? Por religión, por género, por ocupación, etc. Y
Y entonces, ¿qué dice Durkheim? Que esas crisis, que pueden ser, se las llama crisis productiva, crisis industriales, financieras, crisis de prosperidad, producen perturbaciones en el orden colectivo, que rompen con el equilibrio social y empujan a la muerte voluntaria. He dicho. Estas crisis de prosperidad tienen todos estos efectos sobre la vida social. Y él mismo dice, pero ¿cómo? Si es una crisis de prosperidad, todo es mejor, hay más guita, hay más empleo, más máquinas, mayor rapidez en los procesos, más productos, ¿no? ¿Por qué algo que puede ser pensado como un mejoramiento para la vida, ¿no? Por el contrario, va a suponer la separación de la vida, ¿no? Si te va bien, ponele onda. Estás cada vez más rico, cada vez más empresa, cada vez, sí, pero cada vez más problemas, cada vez un ajuste necesario para conducir todo eso que es nuevo. Nuevos mercados, nueva población, nuevas reglas, nuevas instituciones, nuevos impuestos. Bien. Entonces, dice Durkheim, a ver, entonces, ¿cómo podemos explicar esto? Y él vuelve a una idea fundamental que es cómo define él a los hombres. ¿Se acuerdan? Lo habíamos visto en la clase pasada. El hombre es un ser, ¿no?, insaciable. Es un ser cuyas necesidades son inagotables. Siempre quiere más. Nada lo satisface. Satisface una necesidad, quiere otra, inmediatamente otra. Que le dé mayor satisfacción, es irrefrenable, son irrefrenables estas ansias, ¿sí? estos deseos. Entonces, dice Durkheim que respecto a cuánto necesita el hombre para vivir, respecto a cómo hay que calcular esas medidas de lo que necesita y de lo que no necesita, claramente quien debe establecer los parámetros, ¿no?, de esas satisfacciones de necesidades no es el propio individuo, sino que quién es. ¿Quién? La sociedad a través de las instituciones. ¿Sí? El límite siempre tiene que venir de afuera. No se lo puede imponer el individuo. Tiene que ser exterior a él. Lo que viene de afuera siempre es la regla. Viene la sociedad que representa un poder regulador. ¿Y qué hace la sociedad? Desempeña ese poder regulador buscando destacar siempre cuál es el comportamiento correcto, ¿sí? Entonces el comportamiento moral más adecuado y esperable para esos individuos. La ley, ese poder moral de la sociedad, no hace otra cosa que fijar los límites. Y lo hace la sociedad porque es la sociedad la única autoridad que respeta al individuo. La autoridad está representada por esa sociedad, o por sus órganos, u organizaciones, o grupos, o instituciones, ¿sí? El grupo de amigos es una autoridad que le dice a los pibes que están ahí adentro qué hacer y qué no hacer. La universidad es una institución que pone límites. Fija los límites y los hace cumplir, ¿no? En ese sentido, hace respetar esos límites. Ejerce un poder moderador la sociedad a través de todas estas instituciones. Se constituye como en un poder moral superior al individuo. Claramente lo dice sin ponerse colorado, en cada uno en su lugar. Y eso lo vamos logrando a partir de los procesos de socialización, ¿no? Hay límites inferiores y hay límites superiores. Yo sé hasta dónde puedo acceder, hasta dónde puedo reclamar. Los obreros lo saben. ¿Sí? Y yo pongo este ejemplo, los
últimos días porque me resultó muy interesante como ustedes lo explican. Yo no voy a venir a dar clase el jueves que viene porque yo quiero ganar igual que la profesora. ¿Y ustedes qué me van a decir? ¿Qué me van a decir? Explíquenme si lo que yo voy a hacer está bien, está mal, cómo debería actuar yo. ¿Escucharon la pregunta? O sea, debería venir a trabajar. Sí, pero no voy a venir porque quiero ganar igual que la rectora, y no gano igual que la rectora. Me parece injusto que yo gane menos. La universidad te va a decir que no, porque no tenés las mismas tablas. ¿Estás de acuerdo? Y tiene que haber una regulación, entender distintas responsabilidades, distintos trabajos, distintos sueldos. Ustedes que piensan, yo trabajo un montón. Claro, si ya los Salgo salarios, re temprano, sí, preparar las clases. si los salarios, digamos, ya están establecidos por jerarquía, usted debería aceptarlo. O sea, usted debería decir, no puedo yo ganar lo que gana la rectora. ¿Sí? Por lo aceptas o no, te vas de la institución. Tenemos interiorizado esos límites inferiores y superiores, no era tan complicado. A través de los procesos así, Ya lo decidimos así. sí, porque no lo mira estrictamente Durkheim, pero la sociología contemporánea, francesa, que vamos a mirar que decía la sociología contemporánea, en los procesos de socialización incorporamos el orden social, con sus jerarquías, todas sus dinámicas, con todas las desigualdades. Interiorizamos la dominación también. Y la explicamos Sí, la experimentamos. Experimentamos. No estamos ahí populados, no vamos a votar, estamos inmersos en relaciones de dominación. De hecho, yo estoy acá y ustedes están allá. Y eso, Bourdieu, sociólogo, trabaja mucho, le pasa dentro de las aulas, del mundo de la escuela y del mundo universitario. Hay jerarquías. Y ustedes no vienen con tapones de punta diciendo, bueno, a ver, vamos a invertir un poquito las cosas y siéntese ya, profesora, y se van a turnar y sería interesante, se van a exponer. No, ya tenemos que incorporar a la jerarquía. Eso lo podemos pensar tal cual Durkheim lo hace, ¿sí? Bueno, la sociedad ejerce ese poder moderador. Y nosotros actuamos allá adentro porque de alguna manera interpretamos que es justa la manera en que la sociedad nos impone, ¿no? Todos estos elementos. No es un criterio que estamos aceptando, normalizando. Hay legitimidad. seguimos hablando. ¿La palabra jerarquía tiene un sentido negativo o por ahí? Digamos, por ahí la palabra, por ahí no tiene nada. Pero, digamos, uno por ahí, mucha gente lo asocia con un sentido por ahí negativo. Por ahí usted le dice a un militar, le dice jerarquía y ellos están acostumbrados a la jerarquía. Pero, digamos, por ahí yo veo a la gente que le da un sentido negativo a la palabra. O sea, cuando por ahí la palabra por ahí no lo tiene. ¿Sí?
a partir de las jerarquías, y bueno, eso pone en tensión un poco los modelos democráticos. Ahí pensás, si lo contrapones con organizaciones de tipo democrático, las jerarquías no tienen mucho sentido, ¿sí? Hay distintas responsabilidades, pero puede ser en las instituciones jerárquicas, por definición, la toma de decisiones, ¿sí?, se desarrolla en la cúpula, porque es una institución jerárquica y vertical. O sea, pueden haber organizaciones con una toma de decisión más horizontal. Puede haber organizaciones más democráticas donde la toma de decisiones sea en conjunto, ¿no? Sí, bueno, las universidades, por ejemplo, que tienen autonomía respecto, que tienen autonomía o que pueden resolver hacia adentro cómo dar clases, a quiénes, qué programas, qué perspectivas, con qué presupuesto, cómo lo usan, son autónomas. Esas tomas de decisión están colegiadas, es decir, hay un proceso democrático que se elige, cada claustro elige los representantes para que actúen en diferentes instancias, y entonces ya, bueno, sí, la rectora tendrá más responsabilidades, pero no hay decisiones que pueda tomar en orden propio, porque para eso está el Consejo Superior. Puede proponer cosas, todas las que quiera, puede encaminar los procesos, pero esa jerarquía no le sirve a la hora de la toma de decisiones. Igual algunas las toman igual, pero bueno. Pero yo estoy hablando de la que recién llegó y tomó alguien. ¿Sabe cómo se llama nuestra doctora? Flavia Teddy. Flavia Teddy. Bueno, porque tuve que dije, pero ¿cómo es una broma, no? No van a andar diciendo que yo me voy a atar con cadenas a la puerta de la rectoría. Quiere ganar igual. Era para dar el ejemplo de la idea de la regulación y los límites superiores e inferiores de la luz. Listo. ¿Estamos entendiendo hasta acá? Estamos con el suicidio anómico, ¿o no? Sí, con el suicidio anómico. Es decir, la anomia nos presenta como un problema respecto a las reglamentaciones de la vida social, ¿no? Entonces, hay reglamentaciones, dice Durkheim, que le indican a las personas hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Cuál es el máximo de bienestar al que pueden acceder, dice el autor? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Y para cada grupo. O sea, basta de cortarme la ruta porque ahora querés que incorporen. No, el máximo de bienestar es esto. Esto es lo que mantiene una sociedad ordenada e integrada, cada uno en su lugar. Es decir, que tempranamente y desde los procesos de socialización, los individuos van advirtiendo qué pueden aspirar, ¿no? Qué cosas, cuánto bienestar pueden aspirar, hasta dónde, ¿no? pueden llegar con sus aspiraciones. Por eso, que las pasiones pueden ser limitadas. Sí, el hombre es un ser cuyas pasiones son ilimitadas, pero para eso la sociedad, que representa ese poder moderador, puede limitar esas pasiones y ordenar el funcionamiento societario, ¿sí? Las reglas, esas que se va dando la sociedad a sí misma, siempre buscan la armonía. Las reglas finalmente terminan indicándole a los individuos desde el momento en que las crisis se declaran en una sociedad, uno de los
efectos que perduran luego, ¿no? A partir de ese momento, y por algún tiempo, no son eternos esos efectos, duran desde los inicios o un tiempo antes. No los alcanzan, no les resultan suficientes, ¿sí? Y frente a las crisis de prosperidad, lo que está sucediendo es que se exaltan los deseos de eso, que es algo, es un movimiento propio de los individuos, que está en la naturaleza de los individuos, ¿no? Desear y buscar cada vez más satisfacer necesidades y nuevas necesidades. Las crisis de prosperidad hacen exaltar este elemento, ¿no? El de desear y desear cada vez más. Por eso, las crisis de prosperidad indisciplinan las pasiones, dice Duca. El nuevo rico, ¿qué quiere el nuevo rico? Es una categoría de las ciencias sociales, no es nada efectivo. ¿Qué quiere? Es el grupo, el individuo, grupo, que se enriquece como bruscamente. Pasa de no tener nada a tenerlo todo. ¿Quiere? Quiere seguir teniendo más. ¿Estás bebiendo? No, quiere otra vida. Esa otra vida quiere, claro, una vida que está llena de objetos que ahora sí puede adquirir. Servicios que puede adquirir. Bienes de lujo. Prácticas. La misma sociedad le va a decir, no, si todavía, comprate todos los autos que quieras, pero este barrio no venís a vivir. ¿No? Este barrio es para gente como uno, para gente que tiene tradición de clase, que hace muchas generaciones, que es rica, por ejemplo. ¿No? Bueno, entonces el nuevo rico podemos pensar que está atravesando una crisis de prosperidad, ¿no? Ese grupo social. Y Bourdieu no sabe cómo comportarse dentro de este nuevo mundo, porque hay reglas de juego que no conocen. Reglas de comportamiento, reglas ceremoniales, protocolares, ¿no? Reglas de contacto social. Un montón de elementos que ya no las entiende, ¿sí? Y aún dentro, y porque está dentro de esa crisis de prosperidad, y las reglas no le están diciendo nada, no las reconoce, no las tiene incorporadas, no lo limitan, porque no las conoce, no las reconoce, no las entiende, todavía no pudo ni acercarse a ese mundo, pierde el rumbo. Y perder el rumbo es no saber en una noche oscura dónde apoyo la tierra, dónde apoyo el pie. ¿Sí? Si en un precipicio o en un pastizal seco. Es perder el rumbo. Se nubla la vista. Se debilita la voluntad de vivir. Ese es como el estado, ¿no? que entiende Durkheim, que atraviesa los individuos que experimentan esta crisis de prosperidad y como consecuencia en esos contextos aumentan las tasas de suicidio. ¿Sí? Que los países pobres, dice gozan de cierta inmunidad, porque estos sobresaltos no los van a alcanzar, ¿sí? Entonces la pobreza la entiende como un freno frente a esta tendencia al suicidio. Dice, cuanto menos posee una persona, menos intenta extender el círculo de las necesidades, ¿no? Pero cuando vas probando más y más, yo le doy el chip, le hago el chip.
no había que mandar mensajes porque no había, ¿no? El visor era, bueno, más, ¿no? Los países pobres por eso gozan de inmunidad y la pobreza es un freno hacia el suicidio. En cambio, la riqueza, dice el autor, nos da la ilusión de que nos engrandecemos por nosotros mismos, ¿no? Porque como perdemos de vista, ahora todo la guita hago lo que quiero, ¿no? Mi vida, mi plata no vale, quiero comprar todo, voluntad, personas, autos, ¿sí? Es interesante, nos da la ilusión de que nos engrandecemos por nosotros mismos. Frente a estas crisis de, ¿cómo se llama? De prosperidad, dice, las cosas y las reglas no nos oponen resistencia, ¿no? Y entonces vamos cada vez por más y por más. Lo que se despierta es el espíritu de la rebelión. Dice, no es menor que algunas religiones hayan subrayado los beneficios de la pobreza, ¿no? Bienaventurados sean los pobres, porque de ellos, ¿qué será? Van a triunfar en otros espacios divinos, cerca de Dios, ¿no? Porque estuvieron tranqui, porque se conformaron, porque así todos fueron gauchitos, hicieron el bien. Estoy ridiculizando un poco la idea más general y no de ninguna religión en particular, ¿no? Entonces ahí la pobreza aparece subrayada desde una perspectiva moral, ¿no? Es la mejor escuela, dice Rubens, para enseñar al hombre a contenerse la pobreza. Porque es ahí donde las pasiones se ven mucho más limitadas. Y entonces eso quiere decir que está sintiendo el rigor de las reglas, de las regulaciones, de las instituciones. Está sintiendo el poder moral de la sociedad. Nos ayuda a internalizar una disciplina colectiva, ¿no? Te enseña a contentarte con tu suerte, la pobreza. Bueno, ustedes van a avanzar con la lectura de las crisis y la crisis económica, pero ahora nos vamos a correr del suicidio anómico para mirar un poco el suicidio egoísta. Para seguir trabajando, leyendo, y Mariana el martes va a volver sobre todo esto. Porque para pensar en el suicidio egoísta, algo de lo que ya dijimos, ¿no? Pusimos un círculo alrededor del prefijo ego para mostrar cómo el individuo aparece en primer lugar. Lo que tenemos es un déficit de integración. En primer lugar, porque lo suponemos aislado, separado, desvinculado. Podemos hablar de una integración social muy débil cuando pensamos en la tendencia al suicidio egoísta. Muy típico esa integración débil de las sociedades modernas de Turquía. Porque son sociedades que están atravesando un conjunto de cambios económicos, políticos, sociales. Entonces, las instituciones se están reestructurando todo el tiempo. Cambian las funciones, cambian los roles. Entonces, esos procesos son muy típicos de la sociedad moderna. El yo individual prima sobre el yo social. Pero con esta idea de hacer cruces,
leyendo los datos estadísticos, bueno, pero ese comportamiento, esa tendencia al suicidio, no se da en todos los grupos de la misma forma. La lectura de los datos me indica que algunos grupos sociales presentan una tendencia más pronunciada que otros al suicidio, ¿no? Y esos grupos sociales son la sociedad religiosa, la sociedad política, la sociedad familiar. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a trabajar en el rato que nos queda de la clase con el suicidio egoísta para mirar cómo inciden, ¿no?, sobre las tasas de suicidio las diversas confesiones religiosas, porque es lo que estudió el autor. Para poder explicar por qué los protestantes se suicidaban más, tuvo que ir a mirar cuáles eran las características, ¿sí?, de esta sociedad religiosa particular, el protestantismo. Y familiar del catolicismo y familiar del judaísmo, y a partir de ahí elaborar una tesis. Entonces la diferencia de cultos es muy importante. No pueden tomarlo así en un sentido homogéneo. Cada culto tiene una especificidad, porque son instituciones mismas y establecen el lazo con sus fieles de una manera diferente a cómo establece el lazo con sus fieles otra institución religiosa. ¿Sí? No actúan, no tienen la misma naturaleza religiosa, ¿no? El protestantismo, el judaísmo y el catolicismo hacen cosas diferentes, trabajan sobre la espiritualidad, conectan, ¿sí?, lo divino con lo mundano, en el medio están los fieles, pero no lo hacen de la misma manera, tienen otras reglas y otras formas de relacionarse con los fieles, los y las, ¿sí? ¿Y qué se encuentra? Porque, bueno, que algunos datos, ¿sí?, le van mostrando, bueno, la preponderancia del catolicismo en algunos países, en España, en Portugal, en donde más. Italia, que son sociedades profundamente católicas, ¿sí? Pero otros países son profundamente protestantes, ¿no? Rusia, Dinamarca, Sajonia, bueno, países que tenían esas extensiones y esos nombres en la época. Algunos persisten y otros no. Entonces hay que mirar la diferencia de cultos, ¿sí?, para mirar cómo inciden las religiones en la tendencia al suicidio. No mira cada sociedad donde una religión es preponderante, sino que analiza las religiones al interior de una misma sociedad. Entonces va a buscar sociedades en las que haya cierta convivencia, ¿no?, de estos distintos cultos. En líneas generales siempre se encuentra con esto de que el porcentaje o las tasas de suicidio, las mayores tasas de suicidio, se corresponden con personas protestantes. A diferencia de lo que encuentra con las personas católicas. Las tasas son muy inferiores. También cuando explora el mundo judío, advierte y lo explica de la siguiente forma: se trata de una comunidad, ¿no?, que históricamente, a lo largo de los siglos, viene padeciendo una persecución muy férrea de parte de las culturas hegemónicas, demonizada. Bueno, todos estos mismos procesos han generado que esa comunidad cierre cada vez más sus fronteras y se sumerja en una vida colectiva muy importante, una vida muy regulada, porque es una comunidad muy observada desde afuera, ¿sí?
y necesita el lazo de protección que lo va a encontrar dentro de la propia comunidad. Entonces se encuentra altamente regulada y altamente protegida e integrada. Por eso las tasas de suicidio son menores que las otras religiones. ¿Sí? Muy bien. Lo que indaga y lo que estamos viendo es la naturaleza de los sistemas religiosos. Por ejemplo, si uno mira el protestantismo, castigan con penas morales por igual que una religión u otra. Sí, ¿por qué? Porque, ¿cómo lo pegan? ¿Y cómo lo condenan? O sea, de las vidas, de desaparecen. Ajá, como que van a poner en nuestras vidas. Aparte quedan muy involucradas las familias, ¿no? De quienes se han suicidado, porque son los que tienen que dar. Muchas veces no se cuentan las causas del suicidio, ¿sí? Y a veces las religiones en los cementerios tienen lugares asignados para los suicidas y otros para los que han fallecido de muerte natural, de forma tal que son dos espíritus muy diferentes. Y las coerciones. Hasta ahí, ¿no? Miren cómo el efecto ese coercitivo llega hasta esa, bueno, que hay penas morales. El castigo tiene carácter divino, sí, Dios va a ser el que... Bueno, pero entonces vamos a ver, en eso coinciden las religiones, ¿no? Vamos a ver desde Durkheim, el ejercicio que él hace, que las diferencias, ¿sí? Y lo que encuentra es algo que es propio del protestantismo, y es la figura del libre examen. Sabe lo que significa eso, ¿no? Y el libre examen es la posibilidad que tienen los individuos de interpretar las escrituras religiosas de modo individual. No estamos frente a una religión como la católica, ¿sí? Que tiene referentes, ¿sí? Que van interpretando y traduciendo la Biblia, leyendo, enfatizando, dando sermones respecto a esto. Una interpretación determinada. Una interpretación determinada y además tiene la confesión que es como un aliviador. Otros elementos, mediadores. Bien. No, en el protestantismo, ¿sí? Se acepta el libre examen. Esto lo lleva a decir a Durkheim que en el protestantismo el individuo es el autor de sus propias creencias. Menos regulación. Menos regulación. Claro. En el protestantismo, en el catolicismo. Integración. Ahora estamos pensando egoístamente. Ahí estamos viendo los problemas de integración, ¿verdad?
confesión, bueno, alguna pena, está muy ligada con el rezo y el arrepentimiento, como el sacerdote, para eliminar las culpas de los porque el catolicismo es un sistema jerárquico de autoridades que se basa en un sistema de tradiciones invariables, donde también todo está muy regulado, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo siempre pongo el ejemplo de voy los domingos a la iglesia, voy temprano porque tengo la reunión de madres, no sé qué cosa, viene la misa, ¿no? Construyo comunidad todo el tiempo a partir de esta institución. Le doy la mano con mis otros fieles, que están ahí mismo en la ceremonia religiosa, cantamos canciones, porque el cura está apretando a los que hace mucho que no ven la iglesia, que están abandonando a Dios, hay que venir más seguido a la casa. De los chicos que se van también de sociabilidad y de comunidad que refuerza el lazo social frente a ese mundo más individualista que propone como relación el protestantismo con sus fieles. Dice que la inclinación de los protestantes por el suicidio está en relación con el espíritu del libre examen, ¿no? Para él ese elemento de la naturaleza religiosa del protestantismo está dado fundamentalmente por el libre examen. Ahora, frente a ese individualismo religioso, piensa Durkheim, esas personas se hacen preguntas. ¿Quién se las contesta? Ellos mismos. Entonces, es de una soledad inaudita, va a decir cuando piensa el mundo protestante. Se hacen muchas preguntas y eso lo hace atravesar crisis, ¿sí? Crisis de fe, crisis de si está bien o está mal lo que está haciendo, cómo está trabajando, cómo se está vinculando con el mundo. Pero esas conciencias son autónomas, ¿no? Y cada conciencia individual se vuelve de alguna forma una autoridad en sí misma. Entonces, ahí la sociedad, a través de la religión, está poco presente. Ese lazo que lo une, ese lazo religioso que lo une, ¿no? Lo une menos que el catolicismo. Ese lazo es muy finito. Para Durkheim, el protestantismo cuenta con menos creencias comunes, por menos prácticas comunes, por menos espacios de socialización, por menos posibilidades de cohesión social. Es un individuo menos cohesionado el protestante. Está más lejos de las instituciones. Ese lazo social es muy débil. ¿Sí? Esa integración es absolutamente débil, ¿no? Es una iglesia, la protestante, ¿no? Con menor fuerza de integración que la iglesia católica, como una conclusión. Ahora dice, miren, pero cuando yo estudio el caso de Inglaterra, aunque los números me dicen que es una comunidad protestante importante, allí las tasas de suicidio no son tan diferentes que las de las otras comunidades religiosas. Mira cómo funciona la institución y encuentro un dato muy interesante. Dice que la cantidad de clérigos, ¿sí? Por ejemplo en Alemania, por cantidad de fieles,
a los números porque después ustedes los van a encontrar en el texto. ¿Y qué significa esto para pensar cohesión? Hay más sentido de pertenencia al ser más chico del grupo, o sea, cada uno se siente como más. Bueno, el grupo es más chico, el lazo es más de. hay posibilidad de conocerse más. Claro. Y el tipo, o la señora, ¿no? Los referentes de esas iglesias pueden tener un acceso más fácil a esas vidas, ¿no? Se puede trabajar de maneras diferentes. Entonces, hay más autoridades, ¿sí? Para grupos pequeños de no solamente los conocen más y mejor, sino que lo que importa es algo que los refrenan mejor. Los límites, ¿sí? Los ponen de otra manera, los integran de otra manera. Bueno, y vamos a dejar hasta acá porque tenemos que ir y estudiar. Parte siguen, ¿sí? Para poder seguir, y va a ser la última clase, tengan tipo de suicidio de vida. Va a ser mucho más fácil que se una clase. Y hacerlo preguntas, no entienden nada, porque tú ya le quieres hacer. Vamos a pasar un café, ya está. Muy bien. Agustina Gassi, Carmín Insaurralde, Noelia Susana, Martínez Diana, Ivana Gonceja. ¿No es una H? No. ¿Qué es? ¿Una B larga? Ah, conservar. No veía. Ahí, el último diario. Ignacio Correa, Sheila Ramírez, Juliana Espíndola, Ángela Martínez, María Cristina Franco, Nicolás Cébola, de Palanques Agustina. No vino. ¿La nombré a todos? No vine el jueves pasado. No viniste en 4 clases. No, el jueves pasado. ¿No estás anotado en la lista que todos se anotaron, por ejemplo, el 8? El 8 de septiembre todos se anotaron en esta lista. Vos no viniste el 8 ni el 15. Porque no estarías anotado en esta lista. Y aparte yo no te conocía. Claro, o sea, usted me dice que 2 clases, entonces yo. Claro, y la primera, no sé todavía porque la tengo anotada en otra lista. Sí. La del Sí, yo recibí el mail del cambio de profesora de la profesora anterior. Pero yo es la primera vez que te veo. Sí. Entonces, si yo di 4 clases, pero faltaste 3. Está bien. Decime la apellido. Punto. Jorge. ¿Y vos a los teóricos venís? Sí. Este martes no tuvimos clase. No,